Buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más, por la gracia del Señor, vamos a estudiar el libro de Jeremías. Recuerden que ya tenemos como un año más o menos estudiando todos los miércoles el libro de Jeremías. Y hoy nos toca Jeremías capítulo número 46. A partir de aquí empieza una sección que termina en el capítulo número 51. Y habla, dice aquí en Jeremías 46, dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Y habla acerca de las naciones que estaban alrededor de Israel y que la verdad, lamentablemente, hicieron mucho daño a la nación de Israel, a Israel como país. Y estas profecías históricamente concuerdan con Jeremías capítulo número 25. Vamos a leer Jeremías capítulo 46, versículo 1 al versículo número 10, y luego vamos a hacer una palabra de oración. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 46, versículo 1 al versículo número 10. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra, uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas, porque los vi medrosos retrocediendo, sus valientes fueron deshechos, y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha, y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Pud, que toman escudo, y los de Lud, que toman y entesan arco. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos, Dios bendito, muchas gracias porque nos concedes a través de este medio el que podamos juntarnos en espíritu y poder, los hermanos, estudiar tu santa palabra. Yo te ruego, Señor, que ayudes, Padre bendito, para que esta contingencia, Padre, pueda pasar rápido, Señor, terminar rápido, Padre, para que podamos congregarnos una vez más en el templo, porque sabemos, Señor, que tu iglesia no es el templo, pero, Señor, tiene una especial significancia el hecho de congregarnos todos en un lugar para alabar tu santo nombre y para aprender de tu santa palabra, además de para tener tiempo de compañerismo. Te ruego, Señor, que tú nos hables en esta tarde-noche, que tu Santo Espíritu tome control de cada uno de nosotros. Te ruego por los hermanos que están en sus hogares, que ellos, Dios, quieran abrir tu palabra en esta tarde-noche junto con nosotros, junto conmigo, y Dios, estudiar lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Dios. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe a toda la verdad. Señor, humíllame delante de tu santa presencia.
Dios, hazme humilde. Y Señor, te ruego que me uses para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el santo nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les mencioné que esta sección, históricamente, esta sección de profecías, pues históricamente concuerdan con Jeremías capítulo número 25. Y dice en el versículo número 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y aquí mismo en el versículo 13 y versículo número 14 dice, palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Y me fui a Jeremías 46 y regresamos a Jeremías 25, 13 y 14. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Profecía, dice en el 46, profecía, palabra de Jehová, versículo 1, que vino al profeta Jeremías contra las naciones. Hermanos, la soberanía de Dios no está limitada a una sola cultura, no está limitada a una sola nación o grupo étnico. Dios es el Dios de todas las naciones, en el sentido de que todas las naciones y sus habitantes somos creación de Él. Y les mencioné que es una profecía, es una sección de profecías acerca de las naciones que rodean al pueblo judío, a la nación de Israel. Y vamos a entrar aquí en materia y vamos a ver algunas cosas aquí en Jeremías capítulo número 46. Solamente 3 puntos. Número 1, vemos en Jeremías 46 que las decisiones de los hombres no cuentan cuando Dios ya tomó una decisión. Las decisiones de los hombres no cuentan cuando Dios ya tomó una decisión. Dice en el versículo número 3 al 12, preparad escudo y pavés y venid a la guerra, uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. Aquí está el Señor diciéndole al pueblo judío, al pueblo de Egipto, porque en el versículo 2, después de decirle en el 1 a Jeremías que esta palabra era contra las naciones, pero empezaba con Egipto, ese versículo 2, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y Dios le dice al pueblo egipcio, preparad escudos y pavés, y venid a la guerra, uncid caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. Dios estaba diciéndole al pueblo egipcio a través de Jeremías, aún antes que sucediera, que ellos se prepararan para la guerra. Y luego les dice,
Dios les dice, yo ya los vi medrosos retrocediendo. Yo ya los vi con miedo. Yo ya vi que sus valientes fueron deshechos, que sus valientes huyeron sin volver a mirar atrás. Y había miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero. Versículo 6. Ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. Habla de los egipcios. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Bueno, la respuesta es: Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos, carros, y salgan los valientes, los etíopes y los de Pud, que toman escudo, y los de Lud, que toman y entesan arco. Aquí eran mercenarios de otras naciones que estaban allí con Egipto para pelear. Primero para pelear contra Nabucodonosor, según ellos, en defensa de Israel. Versículo 10. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Sube a Galad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Tremenda dedicatoria, tremenda decisión que Dios ya había tomado en contra de los egipcios. No hay curación para ti. Hermanos, la Biblia dice que hay pecado que lleva hasta la muerte, y el pecado que lleva hasta la muerte es el pecado de la rebelión. Sube a Galad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicará las medicinas. No hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta, y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente, y cayeron ambos juntos. Las decisiones, como en este caso Egipto venía para pelear contra Nabucodonosor, supuestamente en defensa de los judíos. Las decisiones de los hombres no cuentan cuando Dios ya ha tomado una decisión. Cuando Jeremías dio esta profecía, esta batalla, aún estaba en el futuro, pero Dios ya estaba diciendo no solo su desarrollo, pero también su culminación. No solo su inicio, pero también su terminación. ¿Cómo habría de terminar? Y terminaría en que por mucho que multipliques las medicinas, no hay curación para ti. Jeremías capítulo 46 describe el juicio que vendría sobre Egipto, especialmente en la batalla en Carquemis, cuando los babilonios derrotaron a los egipcios. Esto está además de aquí de Jeremías 46, la profecía en Segundo de Reyes capítulo 23. Segundo de Reyes capítulo número 23. Segundo de Reyes capítulo 23, versículo número 29. Hasta el 24:7. Segundo de Reyes 23, 29 hasta 24:7. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel cacique le vio, lo mató en Megiddo, y sus siervos lo pusieron en un carro, lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías,
y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amital, hija de Jeremías de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amad, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedalías de Ruma. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme todas las cosas que sus padres, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar. No es que Dios no pudo perdonar, es que Dios no quiso. Dios no quiso perdonar. Hermanos, debería a ustedes y a mí darnos temor que nuestro Dios llegue a un punto en nuestra vida en que Él ya no quiera perdonar, ya no quiera perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Imperios han caído a través de la historia de la humanidad, pensando, como en el caso de Babilonia, que dijo Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Algunos pensando que su imperio, su nación es muy poderosa y que nada ni nadie los puede quitar del lugar de preeminencia donde están, pero el gran Dios del cielo puede. Él pudo, hermanos, quitar a Egipto de ese lugar de preeminencia ante la llegada de Nabucodonosor, del imperio babilónico que estaba creciendo y expandiéndose. Dios le quitó al pueblo judío como nación la preeminencia que ellos tenían. Qué triste. Las decisiones de los hombres no cuentan cuando Dios ya ha tomado una decisión. Vemos aquí en Jeremías capítulo 46 la insensatez del hombre. El hombre es insensato muchas veces para tomar buenas decisiones y muchas veces llevado por su orgullo. Jeremías 46:8 dice: Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. La insensatez del hombre. Dijo: yo voy a subir, yo me estoy moviendo como aguas, me estoy desparramando. Yo voy a subir, yo voy a cubrir la tierra, voy a destruir a la ciudad y a los que en ella moran. Se parece a lo que muchas veces nosotros decimos, que creemos ser los dueños de nuestra vida, creemos ser los dueños
de nuestro futuro, creemos ser los dueños de nuestro destino, hermanos, y no hay mayor insensatez en la vida de un cristiano el creer que su vida él puede vivirla, puede controlarla como se le pega la gana. Miren Santiago capítulo número 4, versículo número 13. Santiago 4:13 hasta el 17. Hermanos, yo he visto a muchos con esta triste, con esta lamentable actitud y luego les va mal. No voy a negar que incluso a mí mismo me ha ido mal muchas veces cuando tomo decisiones que no son correctas. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, o quiere decir negociaremos y ganaremos. Nadie piensa que al tomar las decisiones que tome, nadie piensa en otra cosa que no sea en obtener beneficio. En obtener beneficio. Dice, y estaremos allá un año, nada más un año vamos a estar allá y vamos a negociar, vamos a traficar y vamos a ganar. Cuando no sabéis lo que será mañana, no solo no sabemos lo que va a pasar dentro de un año, pero no sabemos lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de estar diciendo vamos a ir a tal ciudad y vamos a estar ahí un año y vamos a negociar, vamos a traficar y vamos a ganar, en lugar de eso deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También Proverbios capítulo 16, versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová, no olvidemos eso, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre dispone y planea y piensa, muchas veces sin analizar si es la voluntad de Dios y sin reconocer que el último que tiene, el que al final tiene la palabra y es quien decide el final, es Jehová. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. También Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, Dios va a poner su sello sobre tus planes, sobre tus pensamientos. Dios te va a dar paz en tu corazón, en nuestro corazón, cuando nosotros de que lo que vamos a hacer o que de lo que lo que estamos haciendo es su voluntad, cuando nosotros encomendemos a él nuestras obras, es decir, que las decisiones que tomemos sean en base a su palabra. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. También aquí en Proverbios 6:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, pero es Dios quien endereza nuestros pasos. Es Dios quien debe controlar nuestros pasos. Una cita que ya estudiamos en Jeremías capítulo 10, versículo 23. Jeremías 10:23. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre
no es señor de su camino, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Jeremías dice, yo ya sé, Señor, yo sé, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, ni del hombre que camina es, no nos toca a nosotros, hermanos, decidir nuestros pasos. Tenemos que encomendarnos a Dios, poner nuestras obras en manos de Dios, porque muchas veces los seres humanos tomamos decisiones insensatamente. Decimos, voy a subir, me voy a ensanchar como río, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran, como dijo Faraón Necao, como dijo Egipto. Número 2. Número 1, vimos que las decisiones de los seres humanos no cuentan cuando Dios ya tomó una decisión. Número 2, vemos aquí el propósito del juicio contra Egipto. El propósito del juicio contra Egipto. Primero, lo que es obvio, el primer propósito que vemos aquí que Dios tenía cuando él lanzó este juicio contra Egipto era castigarlo. Jeremías 46, 10 y 11. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos. Porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Sube a Galad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. El propósito, hermanos, era castigar. Dios dio este veredicto antes que se cumpliera. Pero el propósito era castigar a Egipto. Castigar de Egipto. Dice que era una venganza. Y algunos podrían, la palabra venganza nos puede sonar en nuestra mente como algo muy feo. Bueno, la verdad es que el Señor en su soberanía decidió esperar y esperar y esperar a las naciones que rodeaban a Israel, e incluso las naciones que rodeaban a Israel tenían conocimiento de Dios. Que no lo siguieron, que no lo obedecieron, fue la causa de que Dios dijo, me voy a vengar de ellos. Se han convertido en mis enemigos. Hermanos, sé que muchos cristianos no nos cae el 20, no reflexionamos y no recapacitamos en esto. Muchas veces nosotros, conociendo de Dios, hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, pisoteamos la palabra de Dios, nos reímos de aquellos que nos hablan, sea el pastor, sean hermanos o sean nuestros padres, que nos hablan y nos dicen, oye, estás mal, arrepiéntete, estás mal. Y nos endurecemos y no nos damos cuenta, hermanos, que nos convertimos en enemigos de Dios. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, día de ponernos a cuenta con él, hermanos, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al Éufrates. Y le dice, por demás multiplicará las medicinas,
no hay curación para ti. No hay curación. Yo no sé, aunque a veces uno pudiera más o menos tener una idea, pero yo no sé cuando Dios decide que ya no hay remedio para una persona, en el área, en la esfera que sea. Yo no sé. Pero yo sí sé que llega un punto en que Dios dice, ya para ti no hay remedio. El primer propósito era castigar a Egipto. El segundo, perdónenme, versículo 25 y 26. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho, he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Era por su idolatría. Por su idolatría. Por su idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiere decir, no, hermanos, todo lo que nosotros ponemos enfrente de Dios, como Dios, y le damos el mismo nivel, la misma autoridad, la misma preeminencia que Dios, eso es un ídolo. No necesariamente usted y yo tenemos que hacernos esculturas de metal o de piedra o de yeso o de barro o aún hay unos cuadros y santiguarnos y decir, líbrame porque mi Dios eres tú, y eso es idolatría. Claro que es idolatría, pero todo aquello que nosotros ponemos antes que Dios es idolatría. Y muchos cristianos, hermanos míos amados, hoy día hacemos exactamente eso. Ponemos muchas cosas antes que Dios. Eso es idolatría. El primer propósito de Dios del juicio contra Egipto era castigar a Egipto por su orgullo, por su idolatría, por su rebelión. En Jeremías 46:12 vemos el segundo propósito que Dios tenía cuando tomó la decisión de enjuiciar a Egipto. Versículo 12. Las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Las naciones oyeron tu afrenta, oyeron tu ofensa. Hermanos, era para que Egipto sirviera de ejemplo. ¿Cómo se atrevía Egipto a ofender a Dios? Y sus gritos llenaron toda la tierra. Porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Era servir de escarmiento a las demás naciones. Ese era el tercer propósito. Servir de escarmiento. El tercer propósito que Dios tenía en mente cuando decidió el juicio contra Egipto era demostrar que la palabra de Dios se cumple siempre se cumple, siempre. Miren versículo 13 al 24. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Hermanos, esta era una profecía. Y se cumplió. Anunciad en Egipto y haced saber en Migdol. Haced saber también en Memphis y en Tafnes.
decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. Dios le estaba advirtiendo, claro. Y eso sucedió, claro que sucedió. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero. Y dijeron, levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como Tabor entre los montes y como Carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte enseres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Memphis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción y viene del norte. Ya le estaba diciendo de dónde venía la destrucción. Venía de Babilonia. Sus soldados mercenarios también en medio de ella como becerros engordados. Los mercenarios, no solo en la antigüedad, pero hoy día son bien tratados en las naciones que los contratan. Y en Egipto tenían mercenarios de Pud y Lud y Siria. Y ellos como becerros engordados. Pero también ellos volvieron atrás. Porque también ellos volvieron atrás. Huyeron todos sin pararse. Porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento. El día de su castigo. Su voz saldrá como serpiente, porque su voz saldrá como de serpiente, porque vendrán los enemigos, y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sean impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. ¿Se cumplió? Claro que se cumplió. Claro que se cumplió. Se cumplió al pie de la letra, hermanos, al pie de la letra. Y si me permiten decir algo con todo respeto, hasta la vez la nación de Egipto no han logrado levantar cabeza. No han logrado levantar cabeza. No quiero ser tan inquisitivo. No quiero ser tan considerado como golpeador. Pero la verdad es que usted y yo deberíamos tomar advertencia que la palabra de Dios se cumple. Y por mucho que nosotros nos rodeemos de muros muy fuertes, esos muros se van a caer, porque como dice la palabra de Dios, fue Dios quien empujó ese muro. Fue Dios quien empujó ese muro. Y esta enseñanza es muy corta. Vemos aquí, número 3, Número 1, vimos que las decisiones de los hombres no cuentan cuando Dios ya tomó su decisión. Vemos que cuál fue el propósito que Dios tenía en mente para enjuiciar a Egipto. Y luego, número 3, podemos ver aún en este pasaje tan sentencioso,
podemos ver el carácter misericordioso de nuestro Dios. El carácter misericordioso de nuestro Dios. En el versículo 26 dice: y los entregaré en manos de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Pero después será habitado, como en los días pasados, dice Jehová. Lo que está diciendo es, Egipto va a ir también en cautividad, pero después su país, su nación, será habitada, será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Versículo 27 y 28 dice: y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá a Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. ¿Se cumple la palabra de Dios? Claro que se cumple. Regresó un remanente de judíos a su tierra, guiados por varios: Zorobabel, Ageo, Zacarías, Esdras, Nehemías, y descansarán y serán prosperados, y no habrá quien los atemorice. Y hoy mismo vemos en la historia que el pueblo judío, hermanos, es un pueblo económicamente hablando en una muy buena posición, porque Dios en su misericordia así lo ha permitido. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad, y volverá Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Vemos la misericordia de Dios para con el pueblo egipcio, la misericordia de Dios para con el pueblo judío. Dios les dice: mira, no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y esa era una promesa, hermanos, que venía sobre el pueblo judío desde Abraham, Isaac y Jacob. Dios habría de estar, y Dios está hasta hoy día con el pueblo judío, porque destruirá a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti, no creas que me olvidé, que me olvidé, que sí mereces disciplina, sí mereces castigo, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Algo que el pueblo cristiano deberíamos aprender, hermanos míos, es a valorar la misericordia de nuestro Dios. Misericordia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y muchas veces ustedes y yo, hermanos míos, somos grandemente bendecidos por nuestro Dios porque lo merecemos. No lo merecemos. Y deberíamos aprender a ser agradecidos a nuestro Dios, porque Él en su bondad, en su misericordia, nos bendice, no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que algunos de nosotros merecemos? Merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y si cometemos algún pecado y el castigo de Dios no llega, doblemos las rodillas y digámosle: Señor, disciplíname.
Dios dice, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. Y cuando venga el castigo de Dios, la disciplina de Dios, debemos agradecerle a Dios y no estar blasfemando y diciendo, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué no habría de sucedernos? Si bastante merecido tenemos el castigo. Pero Dios en su bondad, hermanos, nos castiga con justicia. No nos aprieta más allá de lo que nosotros podamos aguantar. Sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Vamos a orar.